historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en este otro programa y nuevo programa, porque cada uno es nuevo, sobre la historia no contada. Miren ustedes, había quedado en el programa, uno de los programas anteriores, y habíamos hablado sobre la intervención de Estados Unidos a México. Había quedado en mostrarles precisamente una bayoneta de las que llegaron a México o a la Nueva España o desde 1809, de los rifles que se utilizaron, el napoleónico, el modelo 9 1808 y el Baron Blesse de 1722 británico, que se usó en la Torre de Londres para la custodia. Pues miren, amigos, amigas, esta es una bayoneta de cubo. Este de aquí es el cubo. Aquí entra la boca del cañón y se cierra. Esta parte de aquí es el seguro, donde va a cerrarse. En este caso tiene también un tornillito que va a cerrar o va a aprisionar ya el cañón, en el caso de que el chispero, según aquí hay una abrazadera, no cierre en la boca del cañón. Es una bayoneta que, si la vemos así de canto, amigos, ahí está. Es de 2 canales, o sea, es como un estoque de los que usan para los toros. Yo he visto estoques taurinos que son de 3 canales. Esta hendidura que está aquí se llama canal. Cuando en la parte posterior hay todavía otra hendidura, es el tercer canal. En este caso aquí está plano. Pero bueno, es una bayoneta que mide más de 30, yo le echo unos, ¿qué serán? 50 centímetros o más. Si esto penetra en el cuerpo, dan la vuelta y la sacan, pues obviamente los canales sirven para que entre el aire y destripar y sacar. Les decía que hay un tratado español sobre las bayonetas, un tratado de las 24 bayonetas más usadas en España, y se llama 24 tipos de bayonetas de cubo encontradas en España, que es el documento donde el cual nos puede ir ilustrando precisamente con esta investigación el tipo de bayonetas que había, cómo se ponían en el cañón y de infinidad de maneras cómo entraban, los centímetros, que usaba la marina, que usaba el ejército y sobre todo el tipo de cierre y amarres que tenían las bayonetas, ¿verdad? En su cubo. Es un tratado muy interesante. Pero bueno, esto es lo que tenía el ejército mexicano desde, vamos a decirlo así, desde 1810. Esto era lo que tenía esta bayoneta. De alguna manera pelear así a mano con la bayoneta pues era un poquito complicado, no tenía un mango, aunque algunos les ponían un palo, ¿verdad? Cuando ya se perdía el fusil. Pero imagínense la fuerza del fusil. Por ejemplo, el inglés que medía 1,98 o el otro que medía 1 casi 60. Esta bayoneta de casi 50 centímetros todavía dándole con toda la fuerza a un cuerpo, pues obviamente te va a atravesar, obviamente es un impulso muy fuerte y mortal, prácticamente mortal. Y así es como muere en el 47 Agustín Melgar. Agustín Melgar muere a bayonetazos, le deshacen un brazo y una pierna, porque él se parapeta en el castillo de Chapultepec en los dormitorios y les dispara, lo toma como trinchera, los colchones de los dormitorios, y ahí llegan los gringos, lo ven, él mata a uno y en lo que recarga pues se esconde detrás de una puerta y de los colchones, y de ahí entonces lo empiezan a bayonetar y todavía lo quieren rematar y ya les dice el oficial que no, que es un niño, que lo dejen. Entonces
Como se queda sin revisión total por parte de las fuerzas mexicanas el castillo de Chapultepec, se dice que él pasa ahí 3 días moribundo y muere. A los 3 días lo encuentran ya muerto. Ya cuando entran al castillo y revisan que quedó, quiénes quedaron, bueno, pues se dan cuenta que Melgar muere en los dormitorios, atrincherado por unos colchones que tenían ellos ahí, y bueno, pues que no había muerto de inmediato, ¿no? Porque junto a él hay mucha sangre, entonces él muere desangrado. Una trágica muerte para este niño héroe, Agustín Melgar. Pero vamos a hablar hoy de los antecedentes de la guerra de Estados Unidos contra México. Y los orígenes es del por qué los Estados Unidos tienen dificultades con México, y la única razón va a ser Texas, o una de las tantas razones va a ser Texas. Estados Unidos desde 1765 comienza a promover su independencia, y la declaración de la misma la hace en 1776. E Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos hasta 1783. Y el territorio que Inglaterra reconoce es del río Mississippi al océano Atlántico, en la parte este de Estados Unidos. Ahora bien, como un paréntesis nada más, estas bayonetas se utilizan desde el siglo XVI, finales del XVI hasta finales del XIX. O sea, bayonetas de muchas guerras. En 1803, Thomas Jefferson le compra la Luisiana a Napoleón Bonaparte, porque también había intereses franceses aquí en el norte, y entonces es cuando va a tener frontera con Texas, la cual no es parte de México, porque México como tal aún es el virreinato de la Nueva España, y Texas no era parte de la Nueva España, sino pertenece a la corona española. Entonces se comienza a negociar un tratado de límites entre Estados Unidos y España, que se firmará en 1819 y se dará el nombre del tratado Adams-Onis o Nice, en el cual se establece la frontera entre los Estados Unidos y Texas. En este tratado es ratificado en febrero de 1821, y en septiembre igual de 1821 México obtiene su independencia, y este tratado queda en la interrogante de cómo queda Texas, en manos de quién queda Texas, y que si de México, de quién, pues ahí como que se hacen de la vista gorda por ambos bandos. No dudo que de aquí alguien haya preguntado, pero lo callaron. Y México en 1832 firma un acuerdo con Estados Unidos, en el cual Estados Unidos reconoce a Texas que es parte de México. Ya ahí está el antecedente de que está reconocido que es parte de México. Y ahí es donde el territorio tejano oficialmente es de México. 1832, acuérdense de la historia no contada. Texas era un territorio desierto prácticamente, en disputa, despoblado para España. Texas sigue siendo propiedad española para los españoles. O sea, nunca se aclaran las cosas. En 1836 España reconoce la independencia de México, pero no reconoce que Texas fuera parte de ese México independiente. Mas en ese año, en 1836, Texas declara su independencia de México y solicita su anexión a los Estados Unidos, y en 1845 el general Antonio López de Santana decide que esta acción es causa de guerra, y las tropas norteamericanas tienen una confrontación con las tropas mexicanas en la zona de Texas, y Estados Unidos le declara la guerra a México, y Santana lleva a efecto la batalla del Álamo, en donde las tropas mexicanas derrotan a los rebeldes tejanos, que toman ese fuerte del Álamo como convento, una cosa así. Y cuando Santa Anna viene de regreso hacia la Ciudad de México, ya que hay una revuelta, hay una guerra interna para quitarlo del poder, el ejército norteamericano va a reforzar a los alzados de Texas, y les dan alcance en San Jacinto, y es derrotado Santa Anna, donde en esa derrota quienes hacen frente, porque Santa Anna está dormido,
mueren 1400 soldados mexicanos, pero les llegan por la retaguardia, no los atacan de frente, eso tampoco lo dicen los libros. Los gringos les llegan por atrás, les llegan por la retaguardia. Debe considerarse que las tropas mexicanas al mando de Santa Anna atraviesan por tierra desde la Ciudad de México hasta Texas, algo muy desgastante, y más en esa época. Derrotan a los tejanos y vienen de regreso a sofocar un movimiento en la Ciudad de México, y las tropas norteamericanas les dan alcance por la retaguardia, sorprendiendo a Santa Anna y haciéndolo prisionero para trasladarlo a Washington y obligarlo a firmar un acuerdo llamado Tratados de Velasco en mayo de 1836, en los que Santa Anna reconoce la independencia de Texas y su anexión a los Estados Unidos. Fíjense nada más. El nombre, entonces, entre 1836 a 1845, Texas es independiente. No tiene problema Texas. El nombre completo de Santa Anna era Antonio de Padua Severiano López de Santa Anna y Pérez Lebrón. En el Acuerdo de Paz de 1848 se establece los Tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde Nuevo México, Arizona y California, pero se pierden en guerra. Ahorita vamos a ver lo que vende Santa Anna. En 1853 Santa Anna regresa de uno de sus tantos exilios para asumir la presidencia de México, que es cuando activa o retoma la Orden de Guadalupe en segunda época, donde él es el gran maestre y donde estuvimos a tantito así del segundo imperio mexicano con Santa Anna. Si las cosas hubieran llegado y no hubiera llegado Maximiliano, y si hubiera llegado Maximiliano sería el tercer imperio mexicano, pero estuvimos así que Santa Anna se proclamara emperador. Pero bueno, en 53 regresa de uno de sus tantos exilios a asumir la presidencia Antonio López de Santa Anna, y hasta ese momento no recibe ni un centavo por el territorio expropiado, donde sí recibe dinero después de la guerra del 46 al 48, es cuando